una característica esencial del creyente. Lo que veremos ahora, basado en este pasaje, avanzaremos bien poco hoy día, pero creí oportuno detenerme por las razones que vamos a ir viendo. El diccionario nos define el adjetivo circunstancial como algo que es, que sucede o se hace en alguna ocasión, pero no de forma habitual ni por costumbre. Eso es algo circunstancial. A veces ocurre, a veces no, puede ser, puede no ser, es circunstancial. Por otro lado, el adjetivo esencial nos es definido como algo que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. La respiración, por ejemplo. ¿Podemos prescindir de respirar? No. Es esencial a la vida el poder respirar, entre otras cosas. Hemos estado viendo qué es el Evangelio, cómo comenzó la iglesia y cómo eran los primeros creyentes. En ellos encontramos cualidades circunstanciales y otras que son esenciales. Ya hemos visto una cualidad circunstancial que volveremos a ver a partir de aquí, del versículo 32. Y digo volveremos a ver porque ya lo vimos antes, tocamos este tema, pero ahora lo vamos a ver más adelante, a partir del versículo 32. Y que es el tener todas las cosas en común. Y esto es circunstancial porque no hay mandamiento a que esto deba ser perpetuado en la comunidad de creyentes, a pesar de que de esos hechos se derivan algunas aplicaciones perennes que vamos a ver también en su momento. Otra cosa muy distinta son las cualidades esenciales de ser creyentes. Ellas se tienen o no. Si se tienen, se asegura la condición de creyente. Caso contrario, hay legítimas dudas que debo resolver. ¿Cito? Cuando se encuentra a alguien tendido en el suelo, inconsciente, lo primero que se hace, ¿qué es? ¿Tiene pulso? ¿Por qué se hace eso? Porque las personas a veces tienen pulso y a veces no. No, porque los que están vivos tienen pulso. Es esencial a la vida el tener pulso. Es esencial. Pero si es un hombre, ¿cierto? Y el hombre tiene bigote, y si este no tiene bigote, ¿qué vamos a decir? ¿Que está muerto? No, porque el bigote es circunstancial. Puede tener o no puede tener. ¿Se fija la diferencia entre lo circunstancial y lo esencial? Bien. Mucha confusión hay respecto a ser cristiano. No debiera ser así. Pero lo que escuchamos a diario nos revela el grado de confusión que hay al respecto. Y como cada cual es juez en sí mismo, no es bien visto cuestionar dichos veredictos. Cada cual, salvo que lo niegue explícitamente, dice que es cristiano. Algunos creen que son cristianos porque asisten a alguna congregación. Es parte de una tradición familiar asistir a una iglesia determinada. Este grupo es muy variado. Algunos asisten solo a eventos que ellos califican de importantes. O sea, van a ir al matrimonio, van a ir al bautismo, van a ir al velorio, o alguna fiesta que ellos consideran importante. Ahí van a ir a la iglesia, porque ellos son cristianos. Hay otros que tienen casi una asistencia diaria. Estos viven en la iglesia todos los días. Pero unos y otros, tanto este que va tarde mal y nunca como este que va todos los días, tienen un factor común. Ellos ignoran lo que creen.
y estiman que la doctrina es solo para los profesionales. Los pastores tienen que saber de doctrina, pero ellos no. Ellos van nomás a la iglesia. Ellos solo asisten, poco o mucho, pero ellos solo asisten y con eso está bien. Los hay también que creen ser cristianos porque creen determinadas verdades. Y esto es importante, ya que la revelación bíblica es inteligible, o sea, se puede entender, se puede comprender. Estos han desarrollado un gusto y una pasión por aprender de tal manera que sus intelectos brillan y lucen en las nubes de lo teórico. Sus cabezas están por sobre las nubes y por lo mismo sus pies no tocan la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ellos el Evangelio solo se limita a aprender y a veces a enseñar también. Nunca se les ocurre conjugar con el verbo hacer. Ignoran voluntariamente, como dice Hechos 1:1, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Están prestos a mostrar cuánto saben, pero son reacios a involucrarse en nada que signifique un sacrificio continuo de esfuerzo, de tiempo o de dinero. Según nos orienta Romanos capítulo 12, el versículo 1. También hay los que creen que son cristianos por el estilo de vida que llevan. Ellos mantienen o creen mantener una buena conducta. Ellos no beben, no fuman, no van al estadio ni al cine, no participan en juegos de azar, y algunos tan quisquillosos que ni siquiera en la rifa de colegio. No, porque eso es azar. Yo soy cristiano. Tampoco bailan ni participan con nadie que no sea de su grupo particular. Han adoptado un lenguaje especial, exclusivo del grupo, y se dan cuenta de que solo ellos entiendan ese lenguaje. Son incapaces de comunicar con alguien que no es de su grupo. Sí, esto es una manera negativa de verlo, pero si lo vamos a ver en términos positivos, podríamos decir que son buenas personas, que hacen el bien, que ayudan al prójimo, que son pro vida, etcétera. También están quienes están convencidos que son cristianos porque han tenido una experiencia extraordinaria. Este es otro grupo. Han tenido una experiencia extraordinaria, han tenido alguna visión excepcional, algún ser, lo que ellos creen que algún ser se les ha aparecido, una visión excepcional, o un encuentro con un poder semejante al de una bola de fuego que ha tenido contacto con ellos. Algo extraordinario. O también aquí podemos poner a aquellos que han sido sanos de alguna enfermedad. Algo extraordinario. ¿Sí? También. Ellos han hablado o han visto a algún ser que normalmente identifican con Jesús o con algún ángel, que le ha transmitido un mensaje particular, que ellos han aceptado como divino, desconociendo las advertencias que hace Pablo en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 respecto del engaño de los poderes de las tinieblas, que dice ahí que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y este encuentro les ha llevado a un cambio de vida. Esto es importante también. A un cambio de vida que es evidente en lo externo. Y aquí, en este grupo, hay muchos. Sus vidas han cambiado. Por lo tanto, ellos concluyen que son cristianos. Ahora, es evidente que todo cristiano verdadero
ha pasado de muerte a vida, eso es evidente. Ha experimentado un cambio, eso también es evidente. Sin embargo, el cambio de vida o el cambio de conducta no necesariamente significa que alguien ha nacido de nuevo. Hubo un ministro de Estado hace algunos años atrás en nuestro país que él experimentó un cambio en su vida después que conoció el budismo. Hay otro todavía, un avesado político, que también experimentó un cambio en su vida luego de un accidente que él tuvo donde él casi quedó paralizado. Él experimentó ahí un cambio. Yo conocí a un hombre que este hombre no conocía ni el sábado ni el domingo. Del viernes se saltaba al lunes. ¿Qué se imaginan ustedes por qué? Bueno, él era así, conocido. O sea, el día lunes él llegaba ya, se sabía ya qué era lo que había pasado con él. Y él como chiste contaba de que no se acordaba qué había pasado el sábado. Él llegaba el viernes y él tenía conciencia nueva del lunes. Bueno, me lo encontré años después completamente distinto. Y le pregunté cómo estaba y él me cuenta ahora, yo lo encontraba distinto. Y él me cuenta, me dice que él un día tuvo un ataque cardíaco, que estuvo muerto. Él contaba. Y que él en esa condición, él salió de su cuerpo por un túnel largo y que al final había una luz. Una luz que era todo bondad, todo amor. Y que él en esa luz tuvo, me dijo, yo no sabría decirle si era una persona o no, pero era como que fuera una persona. Y resulta que me dijo, pero le dije, ¿pero cómo? Le dijo, bueno, es que no sé explicar eso, me dijo, lo que pasa que yo sentí de que me decía de que todavía no era mi tiempo, que me iba a devolver a la tierra para que yo hiciera el bien. Y él, después de haber estado muerto, resulta que vivió después de esa experiencia y era un hombre nuevo, no tomó más en toda su vida, al menos hasta donde yo lo conocí. Después ya no tomaba. Su esposa, que estaba presente, asentía y decía, sí, dijo, el viejo tuvo un cambio, dijo, espectacular, dijo, increíble, cambió. Pero ninguno de estos tres ejemplos que le he mencionado, ni el ministro, ni el político, ni este caballero, ninguno de ellos era cristiano. Ninguno de ellos era cristiano. Solo había cambiado su vida en virtud de una experiencia que habían tenido. ¿Se dan cuenta? Todos y cada una de estas características son circunstanciales y algunas pueden extenderse en el tiempo, pero ninguno de ellas constituye la cualidad esencial de ser cristiano. Cada una de estas características no pasa el examen de la prueba. Por eso es que, y estoy seguro, tú conoces a alguien que un día parecía caminar contigo, iban a la misma iglesia, creían las verdades fundamentales de la fe cristiana, tenía buena conducta, había sido objeto de experiencias extraordinarias y sus vidas habían sido transformadas. Sin embargo, a la hora de la prueba, sucumbieron. Aparentemente fueron cristianos cuando todo iba bien, pero cuando las circunstancias se volvieron difíciles, cuando los sorprendió la adversidad física, emocional o económica, fueron como la mujer de Lot. Miraron atrás y ahí quedaron. Sus pies parecían que iban camino a Sión, pero sus mentes y sus corazones estaban anclados allá, en las ciudades de la llanura, en Sodoma y en Gomorra. Hay un metal que parece que es oro, pero no lo es. Es pirita, así se llama, pirita.
también conocido como el oro de los tontos o el oro falso. Hay una fe que también es pirita. Parece, pero no es. La fe verdadera es mucho más preciosa que el oro y debe probarse como tal. ¿Cuál es entonces la verdadera respuesta cristiana en tiempos de crisis? ¿Cómo reacciona el cristiano ante las circunstancias difíciles, las adversidades, las tribulaciones, las enfermedades o el duelo? La respuesta podemos hallarla en este libro de historia. Por eso que estamos en Hechos. Aquí vemos cómo actuaron quienes conocían a su Dios en presencia de las dificultades. ¿Qué hicieron ellos? El texto lo dice: vinieron a los suyos, les contaron todo y luego de oír, oraron. Esta es la característica esencial del cristiano. Ante la adversidad, buscará a sus hermanos para orar. Y si está solo, cosa que es poco frecuente, él doblará sus rodillas. Orará. Esta es la característica esencial del cristiano. Ante la adversidad, entonces él buscará a sus hermanos. Mira el versículo 23, dice: vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. Hermanos, qué placer y qué privilegio. Qué privilegio tenemos de tenernos unos a otros. Esta bendita comunión no es de afectos, ni es tampoco de carácter intelectual. Aquí no priman los amiguismos ni los intereses comunes. Aquí hay comunión porque es la comunión del Espíritu de Dios. Y esta comunión no estamos llamados a hacerla nosotros, porque no es obra humana, es obra divina. Es la comunión del Espíritu. Nuestra responsabilidad aquí es ser, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad. La unidad ya está. Mi responsabilidad es guardarla, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por ello, con humildad y paciencia debemos soportarnos unos a otros, como dice el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios. Y esto rige para todos, porque todos somos en algún momento más o menos soportables o insoportables, póngale usted el adjetivo que quiera. Para el verdadero creyente, la congregación es como un oasis en el desierto. Allí encuentra sombra refrescante del calor abrasador, alimento para su alma hambrienta, y puede saciar su sed de Dios en compañía de otros peregrinos. O es como el fuerte, aquí refiriéndonos al fuerte militar, un lugar en el cual el guerrero de 1000 batallas puede sacarse la armadura y limpiar y pulir sus almas. Allí se ejercita para la guerra y se aprovisiona de pertrechos, aprende de otros más experimentados y también enseña a los novatos. O también podemos asemejarla al hogar, que es un lugar de afecto y cariño, libre de hipocresías y fingimientos, donde el amor y la confianza crecen a la par del respeto y la abnegación. Por eso, ¿a dónde irán los atribulados? ¿Dónde acudirán? ¿Dónde están sus iguales? Por supuesto, Él irá a los suyos, tal cual como aquí vemos que hicieron Pedro y Juan. Y nótese lo siguiente, hermanos: ellos habían sido comisionados por el Señor. El poder del Espíritu de Dios se manifestaba en ellos.
estaban llenos del Espíritu Santo, y no obstante todas estas circunstancias benditas en sus vidas, ellos fueron a los suyos. Fueron a los suyos. El versículo 23 continúa diciendo: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Leo esto y me asombra una vez más. ¿Por qué? Nada dijeron que iban al templo a orar, ni del cojo en la puerta, ni del milagro de sanidad, ni de la reacción del cojo saltando y alabando a Dios, ni de la asombrosa predicación de Pedro, ni de los convertidos por esa predicación, ni de cómo fueron hechos presos, ni de su defensa ante las autoridades. Ninguna de estas cosas contaron. Puestos en el lugar de Pedro y Juan, ¿no habríamos nosotros contado algo de esto? ¿No habríamos aprovechado la oportunidad de mostrar cómo fuimos usados por Dios y cuán elocuente fue nuestra predicación y defensa? Y para no ser acusados de jactancioso, habríamos dicho: esto que cuento, lo cuento para la gloria del Señor. Hermanos, cuán agradecidos debemos estar de no ser más incrédulos de lo que ya somos. Esto porque cuando amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, la incredulidad echa raíces en los corazones. Esa fue una de las razones por las cuales los judíos no pudieron creer, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es mucho lo que se escucha y de lo que se dice hoy día para la gloria del Señor. Pero en estos casos, el héroe no es Jesucristo. No. Allí hay una genialidad humana que aprovechó el momento y se da a conocer para que todos sepan cuán inteligente, cuán desprendido, cuán generoso o cuán piadoso se es. Pedro y Juan evitaron estas cosas. Sabemos los hechos ciertamente, pero no lo sabemos por Pedro ni por Juan. Si nosotros leemos sus epístolas, no encontramos nada de esto. Ellos nunca recuerdan estos momentos en sus epístolas. Hoy lo sabemos, pero porque otro hermano, Lucas en este caso, lo registró luego de haber investigado con los testigos presenciales. Él hizo una investigación y él lo escribió. Por eso lo sabemos, pero no lo sabemos por Pedro ni lo sabemos por Juan. Ellos, Pedro y Juan, fueron a los suyos y les contaron las amenazas de las que habían sido objeto. Compartieron con los hermanos lo que les era adverso. Esto requiere confianza, humildad y dependencia. Confianza, por cuanto sé que las luchas o problemas que cuento no serán comidillo de extraños. Humildad, por cuanto soy consciente de que solo no puedo, que necesito otros brazos distintos de los míos y otras rodillas para pedir el socorro de Dios en las necesidades. Eso requiere humildad. Y dependencia, por cuanto necesito a mi Dios y a mis hermanos. El orgulloso y el hipócrita nada saben de estas cosas. Ellos no van a los suyos. En el versículo 24 dice: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Los hermanos oyen, nos dice aquí. No les representan por qué no hicieron esto y aquello. Solo escucharon atentamente, no para dar ideas alternativas o salidas inteligentes, sino para alzar unánimes la voz al Dios de los cielos. Ya vimos antes esta actitud. Allí en el capítulo 1, en el versículo 24, había que suplir un lugar y ellos tenían dos nombres. ¿Qué hacer? ¿Qué haremos? ¿Elegimos y ya? No. Ellos oraron.
porque ellos no conocían los corazones. Y Dios sí. Y me atrevería a decir que escogieron no según los mejores antecedentes que tenían a la vista, ya que no eligieron al que tenía por sobrenombre el justo, sino que eligieron a Matías. Pero fue después de orar al que conoce los corazones. Eso hicieron antes. Ahora enfrentan amenazas de muerte. ¿Qué van a hacer? ¿Cederán? No. Ellos hacen lo que hace todo santo en horas de aflicción. Oraron. Nada nos dice antes ni ahora de la postura que tomaron al orar. Los israelitas por lo general oraban de pie, pero también oraban de rodillas. Encontramos a Moisés orando sentado, a Elías acostado, a Jesús y al fariseo de pie y al publicano golpeándose el pecho. Distintas maneras. No es la postura corporal la que inclina el oído de Dios a oír la súplica de sus hijos, sino la disposición del corazón, la disposición interna, como dice David en el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ellos, estos hermanos, oraron. Esta es una característica esencial en todo creyente. El que es creyente no cuestiona, no reclama, no rezonga, no pide la intervención divina para que caiga fuego del cielo y destruya a los adversarios. No clama por venganza, él ora. Encomienda su vida a su Dios porque lo conoce. Sabe que Él es bueno, sabio y todopoderoso, y que aunque no comprenda las circunstancias por las que está pasando, se humilla ante la majestad divina para adorar, no para comprender. Su confianza en Dios se ve acrecentada por su adoración reverente y espera confiado en la salvación del Señor. ¿Te preguntas por qué muchos que dicen orar y se jactan de ellos algunos viven en desesperación y desconcierto permanente? ¿Cómo puede ser esto? Alguien que tanto ora, que sin embargo ante la aflicción sufre un desconcierto total. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque a pesar de lo que afirman, ellos no oran. No se dirigen confiadamente a su Dios porque no le conocen. Por lo tanto, no confían en Él. ¿Cómo van a confiar en alguien que no conocen? Hasta puede ser que se arrodillen, pero sus corazones están aún de pie. Sus oraciones brotan de sus intelectos con palabras escogidas, pero estas están destinadas a sus oyentes, no al Señor, porque sus corazones permanecen impenetrables a la acción de su Santo Espíritu. Y a pesar de lo mucho que saben, no conocen a Dios. Los hay que, ignorando las claras advertencias de no usar vanas repeticiones, insisten en repeticiones vanas, orando o creyendo orar las oraciones de otros. Nada saben del acercamiento confiado y sencillo del Hijo a su Padre Celestial. Ellos no conocen a Dios. Por lo tanto, lo que brota de sus labios solo son palabras. Ellos no oran. Qué distinto es lo que vemos aquí. Vemos primero que los principales sacerdotes y los ancianos eran religiosos consumados. Ellos sabían los pormenores de sus doctrinas y las seguían a pie juntillas. Enfrentados a los desconocidos ahora, ¿qué hacen ellos? No oran. ¿Para qué van a orar? Si ellos conocen toda la ley, ellos conocen todos los preceptos, ellos conocen todo respecto de su religión, por lo tanto, ellos no necesitan orar. Ellos solo conferencian entre sí, intercambian argumentos, barajan opciones, cursos de acción, discuten largamente entre ellos. Lo vemos aquí en el texto, pero en ningún momento vemos que ellos oran.
eran solo religiosos. En cambio, estos hombres y mujeres de la iglesia primitiva conocían a Dios como el Dios vivo, un Dios personal, un ser vivo, un Dios que no permanece impasible ante el clamor de sus hijos. Y como se sabían hijos de un mismo Padre, buscaban y conservaban el calor de hogar. Perseveraban unánimes, y así la oración no les era un deber impuesto, sino la expresión lógica de una relación filial, una relación de amor con este Padre lleno de amor y misericordia. ¿Qué más natural que un hijo se dirija a su Padre? Si lo hace en lo cotidiano y con gratitud, agradece cada bien y cada don, ¿cómo no irá a Él cuando la luz se ausenta y la bruma oscura invade su entorno? Si comparte apaciblemente a la brisa del atardecer con este que es su Dios, ¿será extraño que acuda a Él cuando se acerca la noche? Vivió agradecido en la salud, pues sabe que este Dios bendito es la fuente de su bien y vigor. ¿Cuánto más no acudirá a Él cuando la salud sea solo un recuerdo? Ha disfrutado tanto de su cercanía y amistad que lo único que teme es no ver la luz de su rostro a consecuencia de sus pecados y fallas. Por ello, el creyente ora. La oración para él no es una doctrina para ser creída, sino que es una práctica habitual y cotidiana. No le importa el momento ni la ocasión. Él acudirá a su Dios. No lo hará como el sindicalista con un pliego de peticiones, ni como el viajante a quien con un telegrama basta. Llegué bien, listo. Necesito tal cosa, listo. Es un telegrama. No, el creyente no va así ante su Dios. Tampoco usará de un discurso esculpido en mármol, frío, calculado. No. Tampoco usará de una verborrea ininteligible. No. Él sabe lo que ora. Él sabe por qué ora. Y muchas veces, aunque errado en su deseo y en su petición, el Espíritu de Dios que le está llevando a orar enderezará esas peticiones para que sean agradables al Padre. Él acudirá a su Dios, el creyente, con palabras sencillas, ya que no requiere ni busca impresionar. Él acudirá a su Dios porque conoce a Dios y Dios le conoce a él. Sabe de su afecto por sus hijos y por lo mismo sus palabras serán sentidas, ya que brotarán de un corazón agradecido y temeroso. Ante la incertidumbre de lo que viene, el creyente sabe que las promesas de Dios son más firmes que las montañas, por lo tanto, acudirá confiado a Él. Ante lo inestable de las circunstancias, acude a su Dios, pues sabe que Él no cambia. Él sabe que Él es inmutable. Él sabe que Él no miente. Ante la adversidad y la oposición del enemigo, acude a refugiarse en los brazos de su fiel amigo. Enfrentado al odio y la calumnia, acude a su Dios, cuyo amor es más vasto que el océano. Los creyentes de ayer y de hoy oran. Esa es una característica esencial del cristianismo. Un cristianismo sin oración solo es una fría religión. No hay relación, no hay conocimiento, no hay afecto, no hay salvación. ¿Eres salvo? ¿Oras? No descuides lo que es esencial al cristianismo.
si lo haces, si descuidas esto que es esencial y esto no estorba en tu vida, acude hoy a Jesucristo. No persistas en el engaño. No sea que cuando clames en el día final, oigas la expresión más triste para ti: nunca os conocí. Apartaos. Pero aún hay lugar para ti a los pies de la cruz. Acude hoy a Cristo y entrégale tu vida. En el nombre de Cristo. Amén.